Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Las noticias de hoy provienen de los medios turcos y tienen total veracidad. Hoy les traemos una noticia que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha dejado a muchos seguidores sorprendidos. Se trata de una situación inesperada que involucra a tres personas del mundo del entretenimiento: Yağmur Yüksel, Bahar Baktas y su esposa, Gülüm Baktas. Todo comenzó cuando Yağmur Yüksel y Bahar Baktas decidieron encontrarse en un café tranquilo en Estambul. La actriz pensaba que Bahar estaba separado de su esposa y que su relación era libre de cualquier problema. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos cuando el teléfono de Bahar sonó. Al ver la pantalla del teléfono, Yağmur notó un nombre que no esperaba ver: Gülüm Baktas. La expresión de Yağmur cambió radicalmente, su rostro pasó de la sorpresa al enojo en un instante. Bahar, nervioso, intentó calmar la situación, pero Yağmur ya estaba fuera de sí. ¿Me mentiste todo este tiempo? Pensé que estaba separado, exclamó la actriz con los ojos llenos de furia. Bahar intentó explicarse, pero Yağmur no quería escuchar ninguna excusa. Gülüm y yo estamos en una situación complicada. Aún hablamos, pero no significa nada, dijo él tratando de calmarla. No significa nada, gritó Yağmur, golpeando la mesa con fuerza. Los clientes del café comenzaron a mirar en su dirección, algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar el tenso momento. No puedo creer que hayas jugado conmigo de esta manera, Bahar, continuó Yağmur, visiblemente afectada. La llamada de Gülüm continuaba sonando en el teléfono de Bahar, pero él no sabía qué hacer. Finalmente, decidió contestar la llamada y se alejó de la mesa para hablar con su esposa. Esto fue la gota que derramó el vaso para Yağmur. Sin dudarlo ni un segundo más, tomó su teléfono y eliminó a Bahar de todas sus redes sociales. No quiero saber nada más de ti, gritó antes de salir del café con pasos firmes y decididos. Desde entonces, los seguidores han notado que Yağmur ha eliminado todas las fotos en las que aparecía con Bahar e incluso dejó de seguirlo en Instagram. Este drástico movimiento ha causado una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos apoyan la decisión de Yağmur y la felicitan por no tolerar engaños, mientras que otros critican a Bahar por no haber sido honesto desde el principio. Por otro lado, Gülüm Baktas también se ha pronunciado sobre la situación. Es lamentable que esto haya salido de control. Bahar y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero siempre nos hemos respetado, comentó en sus redes sociales. Sin embargo, muchos creen que sus palabras son una forma de intentar calmar la situación. Aunque ella se mostró comprensiva en sus comentarios, no dejó claro si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Bahar, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado de su relación. Mientras tanto, Bahar ha evitado hablar del tema. Sus publicaciones recientes en redes sociales se limitan a proyectos profesionales y fotos neutrales, sin ninguna referencia a lo sucedido. Sin embargo, el público no ha dejado de comentar en sus publicaciones, preguntándole si realmente engañó a Yağmur o si todo fue un malentendido. Los seguidores parecen no estar dispuestos a perdonar fácilmente a Bahar, ya que muchos aseguran que una mentira como esa es inaceptable. Especialmente cuando se trata de alguien que es tan admirado en el mundo del entretenimiento. Otros, sin embargo, han optado por ser más comprensivos, sugiriendo que las relaciones pueden ser complicadas y que tal vez no todo es tan claro como parece. De hecho, hay quienes defienden a Bahar, argumentando que Yağmur pudo haber malinterpretado la situación. Las personas no siempre están dispuestas a aceptar la verdad tal como es, comentó un usuario en Twitter, y tal vez Yağmur no estaba preparada para escuchar algo así, sobre todo si tenía expectativas diferentes. Este comentario generó un debate acalorado entre sus seguidores, algunos defendiendo la postura de Bahar, mientras que otros apoyaban a Yağmur por haber tomado una decisión firme.
Lo que ha llamado la atención en todo este asunto es que tanto Yamur como Bar han sido personajes muy cercanos a sus seguidores en redes sociales. Siempre habían compartido momentos de sus vidas, mostrando su felicidad y complicidad en sus publicaciones. Por eso, cuando todo esto salió a la luz, muchos de sus seguidores se sintieron personalmente afectados. La idea de que una relación que parecía perfecta se haya visto empañada por la desconfianza y la falta de comunicación fue un golpe duro para quienes lo seguían con admiración. La situación también ha puesto en evidencia una cuestión más amplia, la presión que enfrentan las parejas de figuras públicas. A menudo, sus relaciones son vistas como un ejemplo de cómo deberían ser las relaciones en general, pero lo que muchos no consideran es que las celebridades también son humanos, con fallos y dificultades. En este caso, parece que Bar no pudo manejar bien su situación personal, y eso le ha costado tanto su relación con Yamur como la imagen pública que había cuidado por años. Además, algunos periodistas han especulado sobre las posibles repercusiones en la carrera de Bar. Aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, hay quienes piensan que este escándalo podría afectar su reputación en la industria del entretenimiento. Si bien es cierto que algunos de sus seguidores siguen apoyándolo, el daño a su imagen es innegable. En el mundo actual de las redes sociales, donde la visibilidad de los famosos se mide minuto a minuto, cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias drásticas. A pesar de los intentos de Bar por mantener una imagen profesional en sus publicaciones, los comentarios negativos siguen siendo una constante en sus redes sociales. Mientras tanto, Yamur ha continuado con su vida y carrera profesional. La actriz no ha dejado que este escándalo afectara su trabajo y ha seguido adelante con proyectos que había comenzado antes del incidente. Sin embargo, sus seguidores notaron que en los días posteriores al incidente, Yamur parecía más reflexiva y seria en sus publicaciones, mostrando que aún estaba procesando lo sucedido. En varias de sus historias en Instagram, compartió mensajes sobre la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones personales, lo que algunos interpretaron como una especie de respuesta indirecta a todo lo que había ocurrido con Bar. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Yamur Yüksel tomó la mejor decisión al poner fin a su relación con Bar Baktas? ¿Es posible que haya malinterpretado los hechos? ¿Qué piensan sobre la reacción pública y la forma en que las redes sociales influyen en las vidas de las celebridades? Queremos leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia. Nos vemos en el próximo video.